Buenos días, bienvenidos a todos a esta nueva conversación del Club Internacional de Prensa. Aquí estamos Magín Revillo y Javier Martín Domínguez, acompañados por yo, un servidor que soy Álvaro Gutiérrez Martínez. Y tenemos hoy el placer de tener junto a nosotros a Jordi Socías, que es el premiado del año 2021 a Mejor Fotoperiodista. Así que, Javier, si quieres hacer una introducción. Bueno, por lo primero dar la bienvenida a los espectadores, a nuestros socios del club y compañeros, y saludar efusivamente a Jordi Socías, felicitarle por la concesión de este nuevo galardón en su larga trayectoria profesional. Buenos días, Jordi. Encantado de tenerte con nosotros. Queríamos tener una conversación con los premiados y tú vas a ser el primero para analizar un poco cómo ha sido tu carrera profesional, sus grandes momentos, a lo mejor también sus tribulaciones, y para saber las claves del gran fotoperiodismo, ¿no? Para ello, pues vamos a celebrar una conversación a dos. Yo como presidente y Magín Revillo, miembro de la Junta Directiva. Ambos somos colegas y amigos de Jordi Socías, sin embargo, amigos, que decía Alfonso Sánchez en su columna de informaciones. Y nada, voy a ceder la palabra a Magín para que haga también su presentación y empezamos con las preguntas, cuando tú quieras, Magín. Un honor el tener aquí a Jordi con nosotros y, como bien dice el club, tenemos a un testigo y creador singular que desde los años 70 ha hecho memoria del cambio en España, con una mirada lúdica y creativa. Enhorabuena, Jordi, y yo no sé si el club se ha pasado o es que los premios te hacen ser todavía más valioso hoy por hoy. No, bueno, muchas gracias por el premio, ya que estamos en esa cultura de las gracias. Después de 50 años recibo este premio con ilusión y con ganas. O sea que ya es hora de que tuviese un premio de esta envergadura. Bueno, tú citas tus 50 años. Tuviste, yo creo, una felizmente accidentada actividad al inicio, recorriendo la geografía catalana y empezando a disparar con tus fotos en los momentos aquellos de la clandestinidad. ¿Por qué no rememoras un poco ese comienzo, ¿no? ¿Por qué se dedica uno, un personaje como Jordi Socías, a la fotografía y a hacer memoria de país? Bueno, yo realmente parte de ese momento de la historia de España, de la clandestinidad de esos momentos, vaya, yo me dio la oportunidad, porque yo no trabajaba de esto, me dio la oportunidad de acceder a la fotografía, de alguna manera de acceder a la cultura, que es lo que yo deseaba. Para mí la cultura es como una esencia fundamental de la vida. Y soy muy aficionado al cine y a todo lo que son las bellas artes, y mi intención era de qué manera yo podía acceder a la cultura de esa manera. Todo empezó en la clandestinidad, puesto que yo estaba en esos momentos trabajando por una España nueva, por una España distinta, y a partir de ahí me encontré con una serie de gentes que tenían esa cultura y que me daban esa cultura, quiero decir, nombres como simplemente Manolo Vázquez Montalbán. A partir de ahí me dieron la posibilidad de pensar que podría acceder a la cultura y empecé haciendo fotografía. Fue muy curioso porque yo hasta los 27 años no era fotógrafo. Me puse a hacer de fotógrafo y en muy poco tiempo, algo que yo tenía y sabía, pues resulta que lo supe hacer, y enseguida tuve nombre como para ser conocido y trabajar en diferentes medios. Era el momento de la utopía, le llamo yo, ¿no? La utopía un poco para todos, ¿no? Siempre has dicho, Jordi, que eres un autodidacta. Eres también un autodidacta a la hora de mirar la libertad. Imagino que ese es el primer problema que te debiste de encontrar. ¿Hacías unas fotografías pensando ya en la libertad? ¿Era casi como cultura con mayúscula? Bueno, yo la cabeza, para mí la libertad es una de las cosas fundamentales de la vida, ¿no?
si he dicho antes que la cultura lo es, la libertad ya es lo máximo de parte de esa cultura, ¿no? Y la verdad es que al iniciarme empecé a pensar, primero me fui a París, a ver qué pasaba en París, porque me parecía la meca de la fotografía, y a partir, yo en realidad lo que he hecho ha sido digamos, mi formación proviene de lo que han hecho los demás. Y viendo a los demás es como he construido una manera de hacer y una manera de pensar, ¿no? Eso es lo que hasta aquí he llegado, digamos. Bueno, tú realizas unas fotos en un momento inicial de convulsión, que son en las manifestaciones en Cataluña, la reivindicación de la amnistía, también de la autonomía, etcétera, ¿no? Y algunas de esas fotos, como lo de la bandera al viento, se convierten en icónicas. Sí. ¿Y qué siente el fotógrafo? O sea, ese instante pasa así, por las buenas. El ojo sabe cuando está captando la esencia de la historia. ¿Qué satisfacción te da el haber conseguido, digamos, esos momentos claves, ¿no?, en fotografía? Yo en realidad me hubiese gustado ser músico. La verdad es que me hubiese gustado ser músico. Pero intenté tocar la guitarra y eso me parece, así como ves a Eric Clapton y esta gente que toca con una facilidad tremenda, yo lo intenté y no era posible. Lo intenté con la fotografía e inmediatamente me ocurrió que sí que sabía hacer. En fin, empecé a entender que eso sí que podía ser un oficio mío. Y en esos momentos, claro, participé en todo el movimiento, digamos, de aquel momento en la vida política, ¿no? Que era la política en la calle, en las manifestaciones. Claro, esos momentos fueron fundamentales. Y es un poco como la música, en el sentido de que es un arte abstracto, ¿no? Que sin saber ningún idioma tú puedes ver perfectamente, o sea, puedes sentir y expresarte de esa manera, ¿no? Y eso me pareció importantísimo, ¿no? Yo insisto, las fotos de Jordi tienen como una pasión, pero al mismo tiempo, como tú dices, es casi milagrosa. Javier te hablaba de la foto de la bandera. Ahora en mi cabeza, por ejemplo, la foto de la fábrica. Pero al mismo tiempo me confundo un poco con esas otras fotos que has hecho, digamos que de fotogramas de una película. ¿Cómo al final el secreto de ese grito que tú tienes de cultura con mayúscula, eres capaz de hacerlo en un estudio casi, digamos, preparado en una cinta de cine, pero al mismo tiempo yo veo la foto de la fábrica y digo, bueno, Jordi aquí tuvo unos personajes a los que no pudo decir pon esa cara o quita ese gesto. Ese milagro, ¿cuándo surge? ¿Cómo se hace? Pues yo digamos que yo hago como un paseo particular por el territorio de la observación. Quiero decir, para mí la observación es importante. En realidad, una fotografía está llena, repleta de observaciones distintas y eso es lo que construye la imagen, ¿no? Eso forma parte de, pues eso, en vez de ser guitarrista, soy una persona que mira, observa y a partir de ahí construye una imagen. Tan sencillo y tan complejo como esto. Y luego mi gran afición al cine, y aparte de la cultura, hay una cultura surrealista que también la tengo, que es a partir de la cantidad de gente que yo he estado observando todo el rato, ¿no? Bueno, me gustaría también, Jordi, analizar un poco la relación del fotógrafo y el medio, porque tú has tenido una biografía muy importante relacionada, por ejemplo, con Cambio 16, también con Madrid me mata, después con El País como editor fotográfico. Y me refiero que hay unas claves determinadas de cómo se crea un modelo de trabajo o una forma de mirada conjunta, también con otros profesionales, la edición de la fotografía. ¿Cómo ha sido esa evolución tuya o cómo ha pesado esos medios en tu vida profesional, ¿no? Pues eso también ha sido de una forma espontánea en el sentido de que yo decido también trabajar sobre la edición en el momento que veo que mis fotografías, si las pongo yo,
van a quedar de una forma distinta en un medio. A partir de ahí voy creando unas secuencias y unas imágenes que es lo que hacen posible ver una revista o un periódico y verlo de una forma distinta, ¿no? Son los que crean una secuencia, es como el cine, ¿no? Crear secuencias dentro de o sea, crear una mirada dentro de un medio. Y he tenido la suerte de que en casi todos los sitios me han hecho caso. He tenido la suerte esa, que en el sentido de que les habré convencido de algo, que decidieron que yo sí podía ejercer de eso. De hecho, cuando yo voy a Madrid, llevo solamente 1 año y medio haciendo de fotógrafo y en cambio 16 ya entro como redactor jefe de fotografía, lo cual me permite ya ir creando una historia dentro de la revista. Así en Madrid, sí, hice Madrid me mata, creé una agencia de fotografía particular en el sentido de que hasta entonces la fotografía oficial pasaba más bien por F, por la agencia F, y yo construí digamos, una agencia al estilo Magnum que creaba una fotografía con interés, con actitud, que eso es lo que se necesitaba aquí. Y entonces, a partir de ahí fui creando esa historia que me ha sido realmente en casi todos los medios, porque luego aterricé en el país cuando el país ya era un periódico muy importante y me permitieron hacer las ideas que yo tenía. Y así realmente me he construido bastante a mí mismo y con las lecciones que me han dado los demás, claro. Escuchándote parece que todo fue muy fácil, no lo creo, Jordi. En principio tuviste que salir de Cataluña, llegaste a Madrid, entonces no era fácil sobre todo decir, esta es mi foto y mandar tu foto y decir cómo se tiene que publicar tu foto. Pues yo no sé si era difícil, pero yo realmente cuando conseguí observar que yo podría ser fotógrafo y vivir de eso, ya llevo 50 años, esa fue la ilusión de mi vida, porque yo en esos momentos hacía otro tipo de trabajo, hacía un tipo de trabajo comercial que no tenía nada que ver con esto, ¿no? A mí sí que me ha resultado fácil, fácil en el sentido de que era tan apasionante que eso lo convertía en fácil, ¿no? Y en disfrutar del trabajo que hacías. En realidad yo siempre pienso a veces que no trabajo, sino que lo que hago me gusta tanto que me sale así, ¿no? Y no es lo mismo. O sea, fíjate, yo estoy pensando ahora en el principio y quizás en el final, pero no un final. ¿Cómo es la evolución al mismo tiempo de ese fotoperiodista que llevas dentro a casi un psicólogo de la imagen? A esos retratos que te dejan casi el cuerpo helado porque conoces mejor con esa imagen a un personaje que las muchas preguntas que puede hacer un periodista. Bueno, eso forma parte de la elaboración constante de lo que uno hace y lo que tú vas trabajando sobre lo que vas haciendo. Es decir, además del camino recorrido como fotógrafo, voy elaborando y voy analizando qué es lo que hago para hacerlo cada vez mejor. Y luego en los sitios que he estado he tenido la ocasión de eso que yo quería hacer, que quería trabajar en la cultura. Yo he estado trabajando todo el rato con gente muy culta. Entonces eso me ha construido más, ¿no? O sea, yo he estado hecho no sé cuántos personajes he hecho, pero muchísimos, tanto en España como fuera de España. He estado desde Balasnikov hasta Woody Allen, hasta Arroyo, Gordillo. Bueno, tengo cientos de retratos de personajes de la cultura. Luego tengo dos cosas que a mí siempre me han interesado la fotografía. Una es la calle como una puesta en escena, como una puesta de cine, como observar la calle como un plató cinematográfico y de ahí extraer lo que me gusta. Y otro es el retrato como personificado en alguien y tener delante gente con actitud y con la fuerza necesaria, que es muy curioso porque aunque hiciera grandes personajes, los personajes delante de un fotógrafo siempre esperan que tú les indiques qué es lo que quieres, ¿no? Tampoco hay que indicarles cosas muy complicadas, solamente que te miren con una observación determinada, ¿no?
es la dirección de la mirada la que construye un retrato, ¿no? Y así es como iba haciendo. Bueno, pues detrás de cada uno de esos retratos o de cada foto hay una historia. A mí me gustaría que la elijas tú, porque yo te podía preguntar, oye, ¿cómo fue hacer el retrato de Dalí o tomar esa decisión de qué parte de su cara vea tal y cómo se comportaba él? Pero me figuro que habrá algunas situaciones un poco complejas o simpáticas o difíciles. Cuéntanoslas, a ver. La verdad es que nunca he tenido un problema con, quizás sí, parece que lo diga que todo es muy sencillo, pero casi nunca he tenido un problema con un personaje a la hora de hacerle un retrato ni de pedirle una cosa, ¿no? O sea, el único que tenía un problema es con problema relativo, con Bruce Willis, que pretendía que hiciera una fotografía que yo no quería hacer y le dije, señor Bruce, hasta aquí hemos acabado. Di por terminada la... Pero, por ejemplo, en el caso de Dalí, que yo creo que es el primer personaje en el cual construye un poco la relación como fotógrafo retratista, ¿no? Que es un género clásico de la fotografía. Y lo primero que me encuentro, digamos, es con Dalí. No el primero, sino que había hecho algunos, pero que no merecían la pena, pero claro, estar delante de Dalí en su casa en Port Lligat, o sea, a Dalí, ¿no? Y nos permite ir a hacerle, para cambio 16 la hice, en el año 79. Nos permite ir a hacerle el retrato y nada más llegar me dice, joven, usted espérese al momento que yo le diga cuándo tiene que hacer este retrato. Y yo, por supuesto, señor Dalí. Y entonces, porque él me explica, cuando el viento de la tramontana y el sol del atardecer nos dé, ese será el momento que usted hará el retrato. Digo, pues muy bien. Entonces, lo que me permitió es estar cuatro tardes en casa de Dalí, que nos invitaba cada tarde a su casa. Todo eso con los personajes que habían alrededor. Y entonces era un espectáculo verlo, ¿no? Porque de repente estabas allí y había una especie de mayordomo que subía y le decía, señor Dalí, ¿cuándo hay un coro alemán abajo? Porque a casa de Dalí llamaba a la gente porque lo quería ver y él decidía si subían o no. Y entonces dice, si es un coro alemán, que suban. No sé por qué razón. Entonces aparecieron 10 personajes alemanes, mujeres y hombres. Cuando estuvieron delante, Dalí les mira y les dice, por favor, canten. Y entonces se pone a cantar el coro delante de Dalí. Empiezan a cantar. Y hay un momento que dice, ya está, ya se ha acabado. Entonces ya se retiran todos los alemanes y se van, ¿no? Todo esto rodeado de esa casa de Port Lligat, que es surrealismo absoluto, ¿no? La casa de los huevos de oro, se puede decir, ¿no? Maravillosa. Y a partir de ahí, claro, para mí era muy difícil hacer un retrato de Dalí, porque yo había estudiado ya quién había hecho retratos de Dalí, que hicieron miles de retratos, y me dije, bueno, este es un retrato complejo para hacer un poco algo distinto. Y entonces yo pensé que lo máximo que podía hacer es acercarme a su ojo lo máximo posible. Ese retrato lo hice a un palmo de su ojo. Y entonces, cuando el viento de tramontana le llevó el pelo por encima de la cara, tardé 4 minutos en hacerlo, porque no puedes... O sea, cuando tú haces un retrato no puedes marear demasiado el personaje, sobre todo personajes de esa envergadura, que son muchísimos de los que he hecho tienen esa envergadura, ¿no? No como Dalí, pero quiere decir que tienen... Por eso son personajes también, ¿no? Está claro que te cae mucho mejor Dalí que Bruce Willis. O sea... No, eso sí, eso está claro. Pero no, por ejemplo, el caso de ir a hacer a Woody Allen a Nueva York, ¿no? Vamos a hacer a Woody Allen y, claro, o sea, lo que supone este oficio es de repente saber que vas a ver a un personaje que tú ya le conoces previamente porque has visto muchas cosas de él y observarle, ¿no? Claro, llegas a casa de Woody Allen y ves, dices, este Woody es igual que lo que veo en las películas. Woody Allen es exactamente igual. Va con la misma camisa y los mismos pantalones. Y entonces lo hicimos en un estudio en donde él ve cine y alrededor del estudio
tiene una estantería preciosa llena de discos de jazz, ¿no? Claro, lo que tiene el ser fotógrafo, además, que mientras que, digamos, el periodista, el compañero que va contigo, es el que hace la entrevista. Yo nunca, casi nunca hablo, ¿no? Porque no tengo que hablar. Yo lo que tengo es que mirar. Y entonces, a partir de ahí, claro, yo tengo la capacidad de observar en qué sitio estamos, en dónde estamos, en meterme un poco a ver cómo es el estudio de Woody Allen, ¿no? Mientras que el periodista está haciendo la entrevista, ¿no? ¿Cómo es la relación? Has apuntado cómo es la relación entre el fotógrafo y el periodista. Sí. El periodista está pensando quizás en qué es la pregunta que va a hacer que interese a una mayoría. ¿Cuál es la idea del fotógrafo cuando mira a través de su cámara? ¿Piensas en el lector, en el que va a observar la fotografía? No. Pienso en cómo hacer ese retrato a esa persona que tengo delante para ofrecer al lector o al que lo vea esa actitud, esa aportación mía que tengo como fotógrafo, esa observación que yo hago. Entonces, para que él lo vea, y eso casi nunca me ha fallado. A ver, tienes retratos que te salen mejor y otros peor, porque claro, eso no está tan fácil, porque tú asistes a un lugar que desconoces y tienes que plantearlo, ¿no? No siempre tienes la oportunidad, pero en ese sentido siempre pienso en el retrato que puedo hacer yo. Quiere decir que a partir de ahí tú también marcas un estilo y una manera de componer y de construir una imagen, ¿no? Y a la hora de, por ejemplo, verte en una portada, por ejemplo, esta misma entrevista hablábamos inmediatamente, Socias, asociado al último trabajo en Cataluña con Serrat. Sí. Esa portada, tú has dado la clave, has tratado de personificar lo que era. Tú eliges si es blanco o negro o color. Llegarías incluso a decir, pues a mí me gusta más. Al final, el retrato para mí de Jordi es en blanco y negro. Sí. Verlo en color, no sé por qué. Soy yo. Por eso te decía si piensas en el lector, ¿no? Porque... Pienso en el lector y el director, que a veces también te impone alguna cosa. Pero la verdad es que no me han impuesto nunca. La verdad es que he tenido mucha suerte, que casi nunca me han impuesto la manera de mirar. A veces me han dicho otra vez blanco y negro, pero por cierto, la de Serrat está hecha en color, está hecha en el Mediterráneo, porque lleva 50 años, la canción lleva 50 años, por eso fuimos a Calella de Palafrugell, al lado del Mediterráneo, y la hicimos ahí. Bueno, con Serrat tengo una amistad de hace mucho tiempo y aunque, bueno, y es bastante accesible, para mí es muy accesible Serrat. Pero pienso en lo que puedo construir para que a la gente le guste, lo que me guste a mí le gusta a la gente, no tanto pensando si a ti o allí no. Bueno, y eso hasta ahora me ha funcionado bastante bien. Es decir, a 50 años pues ya empiezas a saber si les gusta lo que haces o no, ¿no? Bueno, vamos a hablar un momentito del instrumental quirúrgico, es decir, ahí está el sujeto, aquí está el fotógrafo y en el medio está la máquina para hacer fotos, que antes era analógica y ahora es digital. ¿Qué ha supuesto para Jordi todo este cambio que nos ha revolucionado a los medios, a las personas, al fotógrafo? ¿Qué pasa con la fotografía digital? ¿Mejor, peor, regular? Yo te he de decir que siempre lo he explicado alguna vez, que yo técnicamente soy muy malo. A mí cuando me pregunta un amigo, oye, ¿qué cámara me tengo que comprar? No tengo ni idea. Yo en realidad tengo un amigo que sabe mucho de cámaras y también es muy buen fotógrafo y siempre le pregunto cuando tengo que comprar alguna cámara, que me la compro de uvas a peras, es qué cámara hay en el mercado ahora que es la buena. Si me lo dice él, es la que compro. No paso el rato mirando instrucciones y no, nunca, soy muy mal. Y para mí no ha significado el cambio tecnológico, es la misma cámara mirando por la misma, como mirar por una mirilla, ¿no? Miras por una mirilla y ahí dentro de esa mirilla, de ese cuadro que tienes que componer, pero es igual digital que analógico.
Luego la postproducción de eso ya es otra cosa. Hay el laboratorio, había laboratorio de papel, que yo estuve mucho tiempo haciendo, pero luego hay un laboratorio digital que hay gente que lo hace extraordinariamente y que yo le pido lo que quiero y me lo hace. O sea, no supone ningún... Soy muy torpe yo, tecnológicamente. La cámara es un puro instrumento que está en medio. Después de 50 años, ¿cómo esperas el futuro? El futuro espero que continuar haciendo fotos hasta que el cuerpo aguante, ¿entiendes? Pero no no por un espíritu heroico, no, porque realmente me gusta, me entretiene y me lo paso muy bien. Claro, luego si quiere decir, no, es que tenemos que hacer hace rato, fíjate qué problema, pues, no hay ningún problema. O tienes que hacer a otro personaje, ¿no? Pero no hay ningún problema. Cuando tienes que, o vete a hacer un viaje con Millás, con Juan José Millás, a hacer Benidorm. Pues como puedes entender, eso es un paseo con Juanjo, que es encantador, y que tenemos una conversación muy buena, nos pasamos 3 días, él escribe lo que quiere y yo fotografío lo que quiero también. Y eso lo juntamos y nace un reportaje. Es así de sencillo para mí. ¿Ha sido difícil el mundo con mascarilla para un fotógrafo? Sí, bueno, realmente cuando he estado con mascarilla es cuando menos fotografías he hecho. Aparte de que yo no soy un fotógrafo desgraciadamente, porque lo digo no como una virtud, no soy un fotógrafo que va con la cámara encima, porque la cámara me supone un estorbo. O sea, y cada vez trabajo con una cámara más pequeña, no trabajo con una cámara, pero me parece un objeto molesto, ¿no? Si fuese un fotógrafo con cámara en mano, tendría ni haber bastantes más fotografías de las que tengo. Y eso que tengo, sería más... bueno, y en esta época pues no he hecho tantas fotografías. Bueno, para hablar de un futuro ya inmediato, para ir cerrando, Sí. vas a dar, no la primera vez que haces una exposición, es decir, no hablar del salto que hace el fotógrafo de publicar en un papel frágil que termina en la basura, ¿no? Después de ser leído, a ser consagrado en las paredes de una sala, de un museo. Y creo que tu próximo proyecto, a lo grande, va a ser en Arco. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo lo que esta construcción como fotógrafo que me he ido haciendo, he tenido la ventaja de, al estar con tanta gente distinta, hacer como un pensamiento fotográfico, ¿no? He construido un poco un pensamiento fotográfico y eso me ha permitido también no quedarte solo en periodismo, sino acceder también al mundo de la cultura, que es otra vertiente, que es las galerías o, bueno, por ejemplo, yo tuve una primera gran exposición en la Biblioteca Nacional y luego recorrí 16 países con esa misma exposición. Pues Praga, Nueva York, Chicago, en diferentes sitios. Entonces, bueno, dentro de toda esta historia me llama la galería que estoy con ella, que es Fernández Braso, y me pide que, me dice así simplemente, tienes una pared de 5 metros por 4, construye una historia para Arco. Claro, entonces, claro, 5 metros por 4 es mucha pared, ¿no? Bueno, ya la tengo bastante construida y voy a estar en Arco el día 7 de julio con esa pared. Me ha ido surgiendo diferentes en Foto España, o sea, he tenido, aparte de mi trabajo dentro del periodismo, que realmente me he construido ahí, del periodismo, entonces eso me ha hecho construir también un fotógrafo que también está en galerías, ¿no? En ciertas galerías. Y bueno, hasta aquí he llegado y estoy ya en Arco, o sea, tengo ya 76 años y bueno, no está mal por 76 años
y Arco, ¿no? No sé si seré un genio, no lo seré, pero entretenido es. Eso es lo que me parece más. Es entretenido y gustoso, es agradable, ¿no? Y para un Bueno, 7 de julio todo un reto, ¿eh? si San Fermín. resulta que la gente lo que hago le gusta, pues es que es perfecto ya, ¿no? O sea, no tengo, con lo que he hecho en este sentido, ya no, la verdad es que no le pongo pegas, es una, o sea, llevo 50 años pasándomelo bien haciendo fotografía, que me parece que es interesante. Bueno, yo creo que también, de alguna manera, el premio que me habéis dado, debéis haber considerado ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que hemos considerado pues toda esta larga biografía que hemos podido analizar o contemplar, ¿no? En esta conversación. Han pasado muchos años, muchos personajes, muchas historias, sí, pero sobre todo esta pasión que se nota que está viva, ¿no, Jordi? O sea, nuestra alegría no es premiar solo el historial de un fotógrafo, es premiar a alguien que está activo y que nos sigue ofreciendo sorpresas continuas a la hora de seleccionar un momento de la realidad y que sea casi crucial para contemplar la historia, ¿no? Del día a día de nuestro país o del mundo, como haces tú con tu trabajo, ¿no? Entonces esa es la satisfacción del club, de poder premiar a alguien que está bien vivo y bien activo, y yo creo que por muchos años, porque se te ve que no, yo creo que la edad que dices no se ajusta del todo, ¿no? Mientras que me quede el ojo y la mano, ya puedo ir haciendo, ¿no? Muy bien, Jordi. Pues muchísimas gracias. Gracias a Magín Revillo por estar con nosotros en la conversación. Y va a cerrar nuestro compañero Alvar para dar por terminado esta conversación, que va a estar disponible en nuestra página web, en YouTube y en otros medios. Pues muchas gracias. Muchas gracias.